comercio internacional, como lo es la valoración aduanera. En el mundo del comercio global, determinar el valor en aduanas de las mercancías importadas es fundamental, ya que este valor no solo sirve de base para calcular los derechos e impuestos de importación, sino que también es clave para recopilar estadísticas comerciales y aplicar otras medidas de política comercial. Una valoración aduanera precisa y justa garantiza la equidad, previene el fraude y puede facilitar el flujo del comercio. El marco regulatorio que rige la valoración aduanera a nivel mundial es el Acuerdo sobre la Valoración en Aduanas de la Organización Mundial del Comercio, también conocido como el Código de Valoración de la OMC. Este acuerdo establece un sistema justo, uniforme y neutro para la valoración de las mercancías, buscando así que el valor en aduanas refleje la realidad comercial en cada una de sus transacciones. El acuerdo de la OMC establece 6 métodos de valoración que deben aplicarse en un orden jerárquico. En primer lugar tenemos el método 1, que es el valor de transacción y el pilar de la valoración aduanera. Este es el precio realmente pagado o por pagar para las mercancías cuando estas se venden para su exportación al país de importación con los ajustes que establece el artículo 8 del acuerdo de la OMC. En esencia, es el precio que el comprador le paga directamente al vendedor. Para aplicar este método deben cumplirse ciertas condiciones en donde no debe haber restricciones a la cesión o utilización de las mercancías por el comprador, o sea, con excepción a algunas especificaciones como las restricciones impuestas por la ley. También la venta o el precio no deben estar sujetos a condiciones o contraprestaciones cuyo valor no pueda determinarse. El producto de la reventa o cesión posterior por el comprador tampoco no debe revertir directa o indirectamente al vendedor, a menos de que pueda efectuarse un ajuste adecuado. No debe existir una vinculación entre el comprador y el vendedor, o si existe, la vinculación no debe haber influido en el precio. Algunos casos en los que esto no aplica, o sea, algunas excepciones, es cuando existen restricciones al uso de las mercancías por parte del comprador que no sean permitidas, cuando la venta también está sujeta a condiciones o contraprestaciones de valor indeterminado, cuando parte del producto de la reventa, cesión o utilización posterior revierte al vendedor y no es posible hacer el ajuste, cuando existe una vinculación entre las partes y esta influyó en el precio. Y bueno, esas son todas. ¿Qué más? Bueno, un ejemplo práctico es, por ejemplo, que una empresa en Venezuela importa 1000 unidades de teléfonos móviles de una fábrica china. El precio acordado y pagado por cada uno de los teléfonos es $200. O sea, no hay restricciones, condiciones o vinculación entre las partes. El valor de la aduana por el método de valor de la transacción sería $200 por 1000 unidades. Esto quiere decir $200.000 más los ajustes por fletes y seguros si la transacción es en términos FOB y se requiere un valor CIF. En el método 2 tenemos el valor de transacciones de mercancías idénticas, ya que si no podemos usar el método 1, buscamos la más parecida. Este es el valor de transacción de mercancías idénticas vendidas para la exportación al mismo país de importación en el mismo momento o en un momento aproximado al de las mercancías objetos de valoración y que se venden al mismo nivel comercial y en cantidades sustentablemente iguales. En los quesitos para considerar las mercancías idénticas tenemos las producidas en el mismo país, las idénticas en todos los aspectos, incluidas características físicas, calidad, prestigio comercial. También se permiten pequeñas diferencias de aspectos que no afecten su valor. O sea, un ejemplo práctico podría ser la importación de un cargamento de zapatillas deportivas de una marca X, de Nike, por así decirlo. O sea, no podemos usar el método 1 por alguna razón. Si en la misma fecha o una fecha muy cercana y al mismo nivel comercial, otra importadora trajo zapatillas de la misma marca, del mismo modelo, fabricadas en el mismo país y a un precio de $50 el par, por ejemplo, ese puede ser
el valor en aduana para nuestras mismas zapatillas. En tercer lugar, tenemos el método 3, que es el valor de transacciones de mercancías similares. O sea, si no son idénticas, ¿qué tan parecidas pueden ser estas? Este es el valor de transacciones de mercancías similares vendidas para la exportación al mismo país de importación en el mismo momento o en un momento aproximado al de las mercancías objetos de valoración y que se vendan al mismo nivel comercial y en cantidades sustancialmente iguales. En los requisitos para considerar mercancías similares, tenemos que estas son producidas en el mismo país y aunque no son idénticas en todos los aspectos, tienen características y componentes semejantes que les pueden permitir cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Su calidad y su prestigio comercial también deben ser equivalentes. Un ejemplo práctico puede ser que importemos repuestos para un modelo de vehículo específico y bueno, si no encontramos mercancías idénticas podríamos buscar repuestos de una marca diferente pero que cumplan la misma función, o sea, tengan la misma calidad comparable y sean fabricados en el mismo país de origen. Si un distribuidor importó esos repuestos similares a $100 la unidad, ese podría ser, por ejemplo, el valor de referencia. A continuación tenemos el método 4, que es el método deductivo pensando hacia atrás. O sea, pensando hacia atrás desde la venta en el país de importación. O sea, este método se basa en el precio de venta más alto. Este se basa en el precio de venta más alto en el país de importación de las mercancías objetos de valoración o de mercancías idénticas o similares a personas no vinculadas con el vendedor, deduciendo de este precio los gastos incurridos después de la importación. En los principios de cálculo tenemos que se parte del precio de venta en el país de importación y se restan comisiones usualmente pagadas o convenidas. O los suplementos usuales por beneficios y gastos generales relacionados con las ventas de mercancías de la misma especie o clase, los gastos de transporte y los seguros en el país de importación, los derechos de aduana y otros gravámenes nacionales, otros gravámenes nacionales pagaderos en el país de importación. En las deducciones permitidas tenemos que incluyen márgenes de beneficio, gastos generales de venta, transporte y seguros internos y derechos e impuestos de importación. Un ejemplo práctico podría ser que se importan 5.000 camisetas, o sea, no se pueden usar los métodos anteriores ya que las camisetas se venden en el mercado local a $15, por ejemplo. Los gastos y ganancias usuales para camisetas similares son del 30% del precio de venta final. Eso sería un aproximado de $4,5. El flete interno seguro sería de 0,5 dólares por unidad y los derechos de aduana e impuestos internos son de $1 por camiseta. El valor deductivo por camiseta sería de $15 menos el 4,5 dólares de ganancia menos el 0,5 menos el 1 que habíamos agregado anteriormente. Esto daría $9 por camiseta. En el método 5 tenemos el método de valor reconstruido, calculando el costo de producción en el país de exportación. Este método determina el valor en aduana a partir del costo de producción de las mercancías objetos de valoración, más una cantidad por concepto de beneficios y gastos generales que sea igual a la utilizada. En las ventas de mercancías de la misma especie o clase que sean exportadas al país de importación. Los elementos a considerar en el cálculo son el costo de los materiales y de la fabricación, donde están los gastos directos e indirectos de la producción,
los beneficios y gastos generales como la cantidad correspondiente a los beneficios y gastos generales que sean usual en la venta de mercancías de la misma especie o clase que son exportadas al país de importación. Un ejemplo práctico podría ser una empresa importadora de maquinaria especializada fabricada bajo pedido, o sea, no hay transacciones comparables. En esta, pues la aduana puede solicitar información del fabricante, como lo son el costo de los materiales, que sería en este caso $50,000, el costo de fabricación, o sea, la mano de obra, la energía, entre otros, los beneficios y gastos generales que son usuales para este tipo de maquinaria, por ejemplo, el 20% sobre los costos de producción. Eso. En el método 6 tenemos el último recurso, o también se le puede decir el método del último criterio, que es cuando todo lo demás falla con respecto a flexibilidad y razonabilidad. La definición de esta se podría decir que, bueno, es si ninguno de los métodos anteriores puede aplicarse, el valor en aduana se determinará utilizando criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones generales del acuerdo de la OMC y del artículo 7 de la Gaceta Oficial de 1994. ¿La Gaceta Oficial? No, perdón, no es de 1994, es la Gaceta actual. Este método permite una flexibilidad considerable, pero siempre dentro de los principios establecidos, como por ejemplo los principios que rigen su aplicación, la razonabilidad y consistencia. Debe basarse en datos disponibles en el país de importación. No se pueden utilizar valores arbitrarios o ficticios. Debe ser además el resultado de una aplicación flexible de los métodos anteriores, por ejemplo, permitiendo una mayor tolerancia en los plazos o niveles comerciales. Sobre las limitaciones y restricciones tenemos el acuerdo prohíbe explícitamente basar el valor en aduanas en el precio de venta en el país de importación de mercancías producidas en el mismo país. Un sistema que prevea la aceptación para fines aduaneros del valor más alto posible. El precio de mercancías en el mercado interno del país exportador, el costo de producción distinto de los valores reconstruidos ya determinados, los precios de las mercancías para exportación a un tercer país, los valores mínimos en aduana, los valores arbitrarios ficticios y bueno, un ejemplo práctico sería la importación de una obra de arte única a una máquina prototipo, ya que para esto no hay transacciones comparables ni costes de producción definidos para un bien único. La aduana, en consulta con el importador, podría utilizar una evaluación independiente o referencias de subastas internacionales de obras de arte similares, aplicando el método de forma flexible para poder llegar a un valor razonable. Bueno, es un poquito más largo, me falta un poco de lo que voy a decir, pero lo voy a dejar hasta aquí porque ya son máximo 15 minutos. Espero se haya podido entender, a pesar de que me enredo bastante, todo lo que quise decir. Muchas gracias.